1974 vio la madurez de grupos de rock. Algunos venían desde antes y otros empezaban mostrando grandes cosas. Síntesis de lo que fue y lo presente. Se dice que 1973 fue el año de los mejores discos, por ejemplo el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Selling England by the Pound de Genesis o el Quadrophenia de The Who, por nombrar solo algunos. Pero entonces, ¿qué nos ofreció 1974 en discos, que este año cumplen 50 años? Pues desde unos noveles Rush y Kansas hasta un enraizado Bob Dylan y The Band, o materiales consistentes de los progresivos Yes y Genesis entre otros. Quédate hasta el final que quedarás sorprendido y escribe en los comentarios qué álbum es tu preferido de 1974. Presentaremos los álbumes en orden cronológico. Graham Nash, Wild Tales. Wild Tales es el segundo álbum de estudio en solitario del cantautor británico Graham Nash, lanzado por Atlantic Records en 1974. Nash estaba con un estado de ánimo sombrío a raíz de los fracasos de sus relaciones anteriores con Joni Mitchell y Rita Coolidge, y la falta de voluntad en ese momento de los otros miembros de Crosby, Stills, Nash & Young para reunirse para un nuevo álbum. Era una buena colección de canciones, pero oscuras y de mal humor, que es donde yo estaba en ese momento, dijo Nash más adelante en sus memorias. Wild Tales presenta una amplia gama de músicos, incluido el asociado de Neil Young, Ben Keats, en el pedal steel, además de Joni Mitchell, David Lindley, Dave Mason y su antiguo colaborador y amigo Crosby. Apareció en varios cortes. Un álbum muy interesante. One day a friend took me aside, said I have to leave ya. Bob Dylan, Planet Waves. Planet Waves es el 14º álbum de estudio del estadounidense Bob Dylan, lanzado el 17 de enero de 1974 por Asylum Records en los Estados Unidos e Island Records en el Reino Unido. Planet Waves le dio a Bob Dylan su primer álbum que encabezó las listas Billboard de Estados Unidos y también incluye una de sus canciones emblemáticas, Forever Young, por siempre joven, que hemos resumido en este canal. Las sesiones para el disco reunieron al cantautor con la banda o The Band por primera vez en 8 años. Las dos partes habían reflexionado previamente sobre la idea de una gira y se reunieron y pasaron 4 horas tocando canciones juntos en la casa de Robbie Robertson de The Band. Fue un momento que consolidó la gira, pero también inspiró a Dylan a escribir canciones para el álbum Planet Waves que siguió. La versión definitiva de Forever Young, que cierra la primera cara del álbum, fue grabada en una sola toma. El álbum en vivo Before the Flood, también de 1974, documenta el regreso de Dylan a la gira con The Band para su primera gira propiamente dicha desde los años 60. El autotitulado Badfinger. Badfinger es el 6º álbum de estudio de los británicos del mismo nombre. El álbum fue grabado en otoño de 1973 y lanzado en 1974 por Warner Bros. Records, siendo el primero de 2 álbumes lanzados por la banda con el sello Warner, donde los había firmado Stan Polly, quien luego estafó a la banda desencadenando su trágica historia, que también la revisamos a detalle en este canal. Planearon burlarse del cambio de sello y el álbum se tituló inicialmente For Love or Money, por amor o dinero, pero la idea fue rechazada, lo que resultó en el título epónimo. Badfinger finalmente tuvo un mal desempeño comercial debido a que fue lanzado solo un par de meses después de Us, su último álbum para Apple. Deep Purple, Born. Born es el 8º álbum de estudio de la banda de rock inglesa Deep Purple, lanzado en febrero de 1974 y el primer lanzamiento de la formación llamada Mark III, con el entonces desconocido cantante David Coverdale y Glenn Hughes de Trapeze en el bajo y la voz. El álbum fue grabado en Montreux, Suiza, en noviembre de 1973, con el estudio móvil de los Rolling Stones. Con la incorporación de David Coverdale y Glenn Hughes, el sonido de hard rock de Purple se volvió más orientado al boogie, incorporando elementos de soul y funk.
Born alcanzó el puesto número 3 en la lista de álbumes de Reino Unido y el número 9 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Kiss es el álbum de estudio debut de los estadounidenses Kiss, lanzado el 18 de febrero de 1974. Gran parte del material del álbum fue escrito por Gene Simmons y Paul Stanley, como miembros de su banda anterior a Kiss, Wicked Lester. Simmons estimó que todo el proceso de grabación y mezcla tomó 3 semanas, mientras que el coproductor Richie Wise afirmó que solo tomó 13 días. Stanley revisó sus primeros trabajos durante una entrevista en 2021 y señaló que los primeros 3 álbumes sonaban tontos en comparación con sus presentaciones en vivo, y destacó a Kiss como un disco que sonaba particularmente horrible. Grand Funk Railroad, Shining On. Shining On es el octavo álbum de estudio de los estadounidenses Grand Funk Railroad. El álbum fue lanzado en marzo de 1974 por Capitol Records. Alcanzó el puesto número 5 en los Estados Unidos y fue certificado oro. Y su primer sencillo, una versión de The Locomotion, encabezó las listas estadounidenses. Shining On fue el segundo álbum en el que trabajó Grand Funk Railroad con el productor Todd Rundgren. The Locomotion llegó de forma algo espontánea. Como recordó el baterista y vocalista Don Brewer en 2016, fue Mark Farner quien entró al estudio y cantó la canción con indiferencia. Se dieron cuenta de que había algo allí y se lanzaron a trabajar en su propia versión, con Rundgren ayudándolos a darle forma a un tratamiento que hacía eco de las vibraciones fiesteras de Barbara Ann de los Beach Boys. Kansas es el álbum de estudio debut de la banda estadounidense de rock progresivo Kansas, lanzado el 8 de marzo de 1974 por Kirshner en Estados Unidos. Fue el legendario promotor Don Kirshner quien ayudó a traer a Kansas al mundo, fechándolos para su sello y lanzando su álbum debut homónimo. Las canciones de Kansas, incluidas Bell Excess y el expansivo Apercu, demostraron que se podía encontrar un gran rock progresivo en Kansas. Rush. Los canadienses Rush debutaron con este álbum del mismo nombre, lanzado el 18 de marzo de 1974 en Canadá. Grabado 5 años después de la formación de la banda, este primer lanzamiento muestra gran parte del sonido de hard rock típico de muchas de las bandas de rock populares que surgieron a principios de esa década. Rush eran fanáticos de bandas como Led Zeppelin, Yes y Cream, y estas influencias se pueden escuchar en la mayoría de las canciones de este álbum. Aquí todavía estaba su primer baterista John Rutsey, antes de la aparición de Neil Peart, fundamental para Rush en años posteriores. Eagles on the Border. On the Border significó el tercer álbum de estudio de los estadounidenses Eagles, lanzado el 22 de marzo de 1974. Como hemos visto a detalle en un vídeo de este canal, buscando llevar su sonido en una dirección más rockera, Eagles se unió al productor Bill Szymczyk para trabajar en su tercer álbum, On the Border, dejando al productor Glyn Johns en solo 2 temas de este material. Del álbum se lanzaron 3 sencillos, Get Gone, James Dean y Best of My Love. Los sencillos alcanzaron los puestos 32, 77 y 1 respectivamente. Best of My Love se convirtió en el primero de los 5 primeros en las listas de éxitos de la banda. On the Border también marcó el debut del eventual nuevo guitarrista de la banda, Don Felder, quien aparece en 2 temas. Y fue el primer álbum de los Eagles que se lanzó con sonido envolvente cuadrafónico. Lynyrd Skynyrd Second Helping. Second Helping es el segundo álbum de estudio de Lynyrd Skynyrd, lanzado el 15 de abril de 1974. Este material amplió aún más el perfil en desarrollo de la banda, brindándoles su mayor éxito, Sweet Home Alabama, que alcanzó su punto máximo dentro del top 10 de las listas de sencillos de Billboard en agosto de 1974, canción de la cual también hemos hablado en detalle, creada como una canción de respuesta a Southern Man de Neil Young. Second Helping obtuvo oro,
y finalmente doble platino, lo que estableció a Lynyrd Skynyrd como un gran éxito a nivel nacional. Kings, Preservation Act II. Preservation Act II es un álbum conceptual que se lanzó el 8 de mayo por los Kings y su 13º álbum de estudio. Se vendió mal, alcanzó su punto máximo en la lista Billboard Top LPs and Tape en el puesto 114 y recibió una respuesta mixta entre los críticos, aunque algunos lo destacaron. Con los 2 álbumes de Preservation Act, Ray Davies profundizó en la exploración del lado narrativo de su composición. El segundo volumen, lanzado en mayo de 1974, era un conjunto aún más amplio y presentaba material equivalente a un álbum doble completo. Ambas entregas fracasaron tanto con los críticos como con los fanáticos, y los planes para un musical basado en los 2 álbumes de Preservation Act se arruinaron. David Bowie con Diamond Dogs. Diamond Dogs es el 8º álbum de estudio de David Bowie, lanzado el 24 de mayo de 1974 a través de RCA Records. Liderada por Rebel Rebel, Diamond Dogs fue un éxito comercial, alcanzando el número 1 en el Reino Unido y el número 5 en los Estados Unidos. Es interesante porque marcó el último álbum de Bowie en la línea glam rock y ha sido citado como una influencia en el género punk. Diamond Dogs contó con el regreso de Tony Visconti, quien no había trabajado con Bowie durante 4 años. Los dos colaborarían durante el resto de la década. Y aquí vamos a dejar la primera parte de esta lista de los mejores álbumes de rock lanzados hace 50 años, para no hacer tan denso un solo video. Escribe en los comentarios cuál consideras debe estar en la próxima lista. Nos vemos en la segunda parte. Allá vamos.